y continuamos con la lección 5, seres de la naturaleza. Mensaje. Al actuar los elementos en una u otra forma, determinada por la necesidad del momento evolutivo del mundo, no solamente actúan las vibraciones externas, es decir, el elemento en su manifestación de forma visible o sensible para los hombres, sino que actúa también la vibración del elemento que, les repetimos, está también en el interior de la Tierra. Ejerce presión y acción desde el interior de la Tierra, cuando he llegado al momento evolutivo de la acción de ese elemento. También en el aspecto invisible, los elementos están manifestados en su mundo en vibraciones sutilísimas, que no llegan a materializarse, sino que están en estado espiritual. Las vibraciones que constituyen todos y cada uno de los elementos que ustedes conocen físicamente también están rodeando el planeta e incidiendo sobre la humanidad y sobre el planeta en íntima y estrecha relación, con la manifestación de esas vibraciones en aspecto físico. Es decir, pues que lo que llaman elementos no constituyen una mera forma de su mundo, sino que constituyen vibraciones con tres aspectos: el aspecto espiritual inmanifestado, el aspecto manifestado físicamente y el aspecto invisible, pero manifestado en el interior de su planeta. Explicación. Si los elementos están en nuestro planeta en tres aspectos diferentes, significa que su acción tiene tres aspectos diferentes. Volveremos al símil tan común, pero tan aclaratorio, de los tres estados del agua: líquido, sólido y gaseoso. El agua tiene en cada uno de sus tres estados cualidades y aplicaciones completamente distintas, aunque su composición química es en todos los casos la misma. Significa esto que en diferentes estados los elementos de cualquier índole tienen diferentes cualidades. Lo mismo ocurre con los elementos. En su aspecto físico accesible a nuestros sentidos físicos, tienen una determinada acción múltiple. Bien sabemos que la acción del agua, del aire, de la tierra y del fuego es múltiple, pero esa acción está siempre dentro de la capacidad que determina el estado físico. La capacidad y la acción de los elementos en el estado invisible en que se encuentran en el interior de la Tierra, que es un estado vibratorio de los elementos en manifestación más sutil, es diferente de la capacidad y la acción de los elementos en manifestación física, y es también diferente a la capacidad y la acción de los elementos en manifestación aún más sutil, como se encuentran en el estado espiritual inmanifestado que nos rodea. Conocemos bien el estado de forma visible de los cuatro elementos, sus usos, su acción y lo imprescindibles que son para la vida física en el planeta. En el estado invisible en que se encuentran en el interior de la Tierra, que es un estado vibratorio más sutil y por consiguiente con mayor fuerza, estos responden directamente a las leyes de la vida en su aspecto universal en nuestro planeta. Es decir, responden a los diferentes ciclos de la vida que deben expresarse en nuestro mundo. Pues la vida en nuestro mundo, como en todos los mundos, tiene y tendrá sus ciclos, que corresponden a los diferentes aspectos de la manifestación de la vida. Unos ciclos corresponden a un aspecto de manifestación en forma densa
y otros aspectos de manifestación en forma cada vez más sutil. Procuremos comprender bien. Debemos considerar a los elementos como vibraciones con tres aspectos diferentes de manifestación en nuestro mundo, aspectos que actúan en conexión con las leyes de la vida y en especial con la ley de evolución, a la cual en los mundos como el nuestro sirven directamente. Los elementos en el interior de la Tierra actúan en conexión con la ley, directamente sin ninguna modificación impuesta por lo que vive en el planeta, bajo formas físicas, ni por el propio elemento manifestado en forma visible en la superficie de la Tierra o invisible espiritual inmanifestado que la rodea e incide en ella. Es como si se tratara de cosas completamente distintas. Sintetizando, la vibración de los elementos tiene en nuestro mundo tres aspectos diferentes con capacidad y acción diferente, que en los momentos normales están completamente desvinculados. Los elementos inmanifestados que están en aspecto físico-espiritual en nuestro mundo tienen acción sobre el aspecto también físico-espiritual de la vida manifestada en la Tierra. Así como los elementos en forma física tienen acción sobre la vida en forma física, los elementos en aspecto físico invisible tienen acción sobre la vida en forma física invisible en la Tierra. En consecuencia, ese aspecto de los elementos actúa sobre las mentes y sobre las almas, es decir, sobre el plano mental, el plano emocional, el plano sensorial y sobre todo lo físico invisible del hombre y de todos los reinos de la naturaleza. Esa es la acción deslindada de cada uno de los tres aspectos de la vibración elementos en nuestro mundo. Mensaje. Cuando en el aspecto evolutivo llega el momento de la acción de un elemento, no es solamente el elemento físico visible el que actúa, sino que el elemento físico visible actúa en íntima relación con fuerzas de lo espiritual y del interior de la Tierra. En circunstancias normales, la acción de los elementos no tiene una relación tan intensa con los otros dos aspectos, pero en las circunstancias que responden a la necesidad evolutiva, cada uno de los elementos existentes en el mundo actúa con sus vibraciones en todos los aspectos. Explicación. La vibración elementos, que, como ya dijimos, forma parte esencial de lo que constituye un mundo y todo lo que en él vive, está, lógicamente, en conexión directa con las leyes que rigen la vida. La ley de evolución tiene una expresión más accesible a nuestros sentidos y a nuestros análisis, porque es la ley que realiza los grandes cambios y mutaciones en un mundo y los elementos son instrumentos de la acción de la ley de evolución. En los mundos físicos como el nuestro, para la realización de los cambios que deben operarse en esos mundos de acuerdo con ella. Así pues, los elementos en estado físico tienen acción física. En aspecto espiritual físico tienen acción sobre todos los aspectos de los planos físicos invisibles, actuando sobre el plano mental, el plano emocional, el plano sensorial y demás. Muchas veces, antes de producirse una catástrofe en la que actúan los elementos, las personas sensibles pueden percibir la sensación climática. Eso es posible sentirlo porque los elementos estaban ya actuando y en el aspecto invisible de los elementos estaba ya conformado el hecho. Cómo los elementos actúan dentro de la ley que es perfecta cuando un determinado hecho
debe producirse al comenzar a actuar para la conformación de ese hecho. Cada elemento presiona sobre todo el aspecto bajo su acción. En el aspecto físico, los elementos comienzan a producir huracanes, inundaciones, lluvias, hasta que por fin aparece el fuego. Cuando se produce un fuerte terremoto, por ejemplo, siempre llueve torrencialmente, hay huracanes, la tierra se abre y brota el fuego. Todos los elementos están en íntima relación y tienen una finalidad: servir a la evolución, que le es común a todos, y en esa finalidad puede actuar un solo elemento o actuar todos los elementos. Cuando en un momento evolutivo le corresponde actuar a un elemento, éste actúa en sus tres estados, si así lo marca para ese momento la ley de evolución. Mis queridos, aquí finalizamos la lección 5, seres de la naturaleza. Volveremos muy prontito para continuar con la lección 6. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Gracias.